El día de hoy a conversar sobre diseño y construcción de tableros postensados según AASHTO LRFD. ¿Okay? Una continuación, como les decía anteriormente, a lo que ya hemos visto previamente en el área pretensado, tal cual. Entonces, lo que vamos a estar abordando el día de hoy. ¿Bien? Mi nombre es Edinson Guanches. Mi experiencia ha estado enfocada en el área de diseño y construcción de proyectos estructurales y proyectos geotécnicos. Actualmente me desempeño como ingeniero consultor en el área de ingeniería geotécnica estructural y como docente en la Universidad Politécnica de Cataluña para el Departamento de Resistencia a Materiales en diferentes asignaturas, tanto del área estructural como también áreas de diseño y construcción. Me he desempeñado como director del máster en diseño y construcción de puentes para la Universidad de Barcelona desde el año 2015, si no me sí, 2015, correcto. Y a partir de allí, entonces, que les comento que con el equipo de trabajo que hemos estado a lo largo de este programa de formación, hemos desarrollado este programa, un programa de 3 meses de duración en la categoría de diplomado que les permite entonces abordar lo que es los proyectos para diseño y construcción de estructuras de puentes, incorporando todo el área de hormigón armado, todo el área de preforzado, el área sísmica, cimentaciones, interacción sobre la estructura, construcción y mantenimiento. Ya luego les hablo un poco del contenido. Soy un apasionado de lo que se conoce como interacción suelo-estructura. Tuve la oportunidad de formarme en la Universidad de Pavía de la mano del profesor Eduardo Causel de Chile, uno de los grandes referentes en el área de interacción dinámica suelo-estructura, también de la mano del profesor Glenn Riggs, que ha trabajado mucho en el área geotécnica, en el área de ensayos, y bueno, mucha de esa combinación del área docente, investigación y de proyectos es lo que plasmamos en estos programas de formación. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos el día de hoy a hablar sobre puentes y siempre inicio estas presentaciones, se han estado en estas presentaciones anteriormente definiendo lo que es un puente convencional. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en puentes siempre nos viene a la mente el puente de la Mujer, los puentes de Calatrava, los megapuentes en Francia y todo esto, y sí, esos son los puentes no convencionales. Yo siempre lo llamo el puente de la foto, es el puente que buscamos para tomarnos la foto, pero esos son proyectos uno en miles, ¿no? Ese es el proyecto emblemático que bueno, que de verdad son de muy pocos despachos. No digo que sea imposible acceder a ellos, pero de verdad es bien complejo acceder a ellos, es la realidad. En cambio, los puentes convencionales, que son los que contempla el código AASHTO LRFD, estos los hacemos todo el tiempo. Estos son los puentes con los que nos desplazamos en nuestras ciudades, por el que a veces vamos caminando y no nos damos cuenta que vamos encima de una estructura de puente, o incluso un paso peatonal que hace las veces de puente, ¿okay? Que realmente es una estructura que sirve para múltiples aplicaciones, tanto en el área de vialidad, el área peatonal, el área industrial, o sea que es algo con lo que nos podemos conseguir muchísimo dentro de la práctica de diseño y construcción. Típicamente estas estructuras tienen unos pilares, se apoyan en unas cimentaciones que pueden ser superficiales o profundas. A nivel de superestructura vamos a conseguir lo que es el tablero como una combinación de vigas longitudinales conjuntamente con una losa de tablero y ya una superficie de rodamiento, unas barandas, y bueno, a partir de acá sería el enfoque más básico de lo que es la estructura de puente. Obviamente ya luego vienen otros componentes y otros elementos que participan en el diseño, como incluso estos que se ven acá, estos diafragmas, que también tienen una función en el comportamiento de las vigas preforzadas. En algunos sitios hay vigas preforzadas que tienen una geometría que realmente no amerita instalar este tipo de componente estructural. Y sí, bueno, la gran mayoría de las veces lo vamos a conseguir ya en la llegada de los apoyos centrales y en los estribos. Cuando llegamos a los estribos ya aparecen otras consideraciones como es el comportamiento del terraplén, la interacción con las cimentaciones, etcétera. ¿Bien? Acá vamos a ver ya a nivel de infraestructura lo que sería, y a nivel de componente estructural de los apoyos centrales, vamos a partir de lo que es la viga cabezal. Esta viga cabezal puede ser perfectamente recta, puede tener variaciones en pendiente, como no sé si logran observar acá en el detalle. Esto es por un tema de peralte. En este proyecto, si se hacía este peralte con el pavimento, íbamos a tener un espesor enorme de pavimento. Esto no tiene sentido hacerlo en el área de puentes porque incrementamos notablemente el peso propio de la estructura. Entonces
preferible resolver el peralte a partir de los apoyos. En algunos casos, para peraltes mucho más suaves, lo podemos hacer con el pavimento, pero en la gran mayoría de los casos tratamos de resolver a nivel de apoyos. Y bueno, obviamente esto depende de la pendiente, la inclinación, del ancho de puente y de las consideraciones que tengamos en sitio. Luego, otro componente interesante de mencionar, aparte de las pilas, estribos, etcétera, son los apoyos del tablero, ¿ok? Lo que se conocen como los apoyos elastoméricos o los bearings, que lo van a conseguir con esa nomenclatura dentro de los software de cálculo, y que tienen una función importante para poder suavizar lo que es el paso de la carga sobre el tablero, mejora el confort cuando nos desplazamos encima del puente, y ya luego hay otras variantes de estos componentes que ya incluso tienen un beneficio sísmico enorme, que también los podemos aprovechar para estructuras de puentes en zonas sismo resistentes. Una clasificación general, obviamente esto puede ser muy amplio, pero una clasificación general de puentes convencionales, podemos abarcar los puentes tipo losa, un espesor uniforme, que obviamente tiene la limitante de trabajar con luces más pequeñas. Estos puentes tipo losa pueden ser, tal cual como les digo, una simple losa apoyada para cubrir un paso dentro de una industria, un sistema de drenaje o algo de esto. También uno considera mucho dentro de esta categoría los marcos de drenaje o los cajones de drenaje, como se le llama en algunas regiones también. Nada, que es un cajón. Y la parte de arriba es una losa de espesor uniforme que se comporta como un puente tipo losa. Puentes tipo losa realmente ya cuando estamos por encima de los 15 metros ya estos espesores dan enorme y ya dejan de ser a nivel constructivo, dejan de ser muy prácticos. Siempre menciono una experiencia que tengo con un marco de drenaje, un puente de este tipo, en donde el requisito del proyecto era hacerlo con esta tipología, con marcos, porque el río que pasaba por debajo, el gálibo que teníamos disponible, no autorizaba el proyecto hidráulico a que tuviésemos salientes de las vigas preforzadas. Entonces tuvimos que trabajar con esta solución y era como de 20 metros de longitud y esto terminó dando un espesor enorme, unos 70, unos 80, con muchísimo refuerzo, pero era la solución para ese proyecto en particular. No es algo usual, pero se los menciono porque es algo interesante a destacar. Luego en las vigas cajón, bueno, hay cajones prefabricados, ya no tan frecuente en la práctica como estos, también hay diferentes configuraciones para esto, pero este sí es muy común, el puente tipo cajón vaciado en sitio. Este es muy versátil, tanto para tramos rectos de grandes longitudes como incluso para los tramos curvos. Y dependiendo también del tipo de curvaturas, podemos pensar en menos cantidad de celdas e irnos incluso a un simple cajón que vamos dando la forma según la curvatura, pero bueno, las celdas también tienen una función interesante para reducir tensiones sobre la capa de rodamiento y bueno, realmente hay un proceso iterativo para poder fijar la mejor configuración y la mejor solución para estos casos. En los puentes tipo vigas tenemos el caso prefabricado, yo esto lo llamo el caballo de batalla de los puentes. Realmente esto soluciona la mayoría de los problemas a nivel mundial. Hay regiones donde se estila a trabajar con muchos sistemas constructivos ya muy de la región, eso es muy cierto, pero no podemos negar que a nivel mundial el puente convencional hecho con viga prefabricada es algo que resuelve la gran mayoría de los problemas. Otro dato interesante, publicaba un autor hace algunos años, es que según los censos de puentes existentes a nivel mundial, y teniendo como referencia a los Estados Unidos, se habla de la totalidad de puentes del mundo, un 80% equivalente a puentes de hormigón. Ese es otro dato interesante, o sea, los que más se construyen son puentes de hormigón armado. Incluso no podemos olvidar que la gran mayoría de las veces cuando tenemos puentes de acero, toda la infraestructura es de hormigón. Entonces también ese es otro dato a tener en cuenta. Y este en particular, yo lo llamo el caballo de batalla porque estos puentes permiten cubrir tramos de tableros entre 30 y 35 metros, típicamente en la práctica, y sirven para un montón de aplicaciones, puentes viales, puentes industriales, pasos peatonales, o sea, de verdad que tiene un montón de aplicaciones. Y luego tenemos los puentes tipo vigas vaciados en sitio, que también podemos ya, obviamente para tramos muy pequeños sería un hormigón convencional, pero realmente ya para aprovechar luces importantes, ya trabajamos con la metodología de diseño de elementos postensados.
Hago referencia en esta sesión a lo que serían las cargas variables que típicamente utilizamos para el diseño de esta estructura. Como les decía, hay un desarrollo más completo de esta información en el seminario pasado, enfocado en puentes pretensados, pero para agrupar un poco y hacer un breve resumen de esta información, tenemos que tener en cuenta que todas estas estructuras de puentes las diseñamos según la carga variable que establece la AASHTO LRFD. En este caso, nos referimos a una combinación de carga móvil con lo que llamamos la carga que se aplica sobre el carril de diseño. Entonces, hay un camión de diseño y un carril de diseño, y este vehículo de diseño tiene unas distancias que están estipuladas por el código y según los ejes que establecen estos vehículos de carga, existe un valor de carga que se aplica por eje, ¿okay? Que es lo que establece cada camión de diseño. Y esto se combina con una carga uniformemente distribuida por un carril de diseño, en donde, fíjense que según el código, a menos que se especifique de otra manera, el ancho de dichos carriles de diseño deberían ser tomados como 12 pies, ¿okay? Lo que típicamente conseguimos en la práctica. Ya hay algunos comentarios relacionados con cuando podemos ajustar un poco ese ancho, pero siempre de la mano con la interacción del proyecto vial y, bueno, según los requerimientos del proyecto vial como tal. Entonces, este es una de las configuraciones. Muchas veces me preguntan, ¿y qué camión es este? ¿Este es un Mack? ¿Este es un Freightliner? ¿Qué camión es este? No, esto es un camión que tiene unas características que logra simular el comportamiento de todos los camiones que existen en el mercado. Entonces hay regiones, como por ejemplo el caso Colombia, que dicen, no, mira, yo tengo una normativa donde mi carga variable está ajustado a lo que realmente ocurre a nivel de vehículos pesados en mi país. O consiguen otras regulaciones en diferentes regiones, incluso dentro de los Estados Unidos, que tienen ya camiones de diseño diferentes, porque según los estudios de tráfico que han desarrollado, dicen, no, mira, el camión AASHTO realmente no me funciona, tengo que utilizar otro. Entonces, es importante destacarlo. Otro aspecto que hay que mencionar acá es que este no es lo que sería la única combinación de carga que estipulamos, sino que trabajamos con lo que se conoce como el tándem de diseño. El tándem de diseño tiene una configuración diferente, como se observa acá, combinada de igual manera con el carril de diseño, y tenemos otra combinación de acciones en el que cuando tenemos que diseñar los apoyos centrales y diseñar también para el máximo momento negativo que se desarrolla en dichos apoyos centrales, entonces tenemos que ubicar estos vehículos a cierta distancia según lo que establece el código y trabajamos con el 90% de dicha carga para obtener el máximo efecto en los apoyos centrales. Siempre hago mención de que esto hace pocos años, no muchos, de verdad que pocos años, puedo decir hace unos 30 años, que no es gran cosa, estos análisis se hacían de forma manual. Mi primer proyecto de puente, recuerdo, fue un tablero de acero, un tablero ortotrópico. Yo trabajaba de asistente a un ingeniero del que aprendí un montón de cosas, de verdad aprendí muchísimo, y recuerdo que ese fue mi primer proyecto y trabajamos con nomogramas. Eso fue a comienzo del 2000, pudo haber sido el año 2001, 2002, por allí. Y recuerdo ya 20 años, y recuerdo que trabajamos con nomogramas. Era un ingeniero de estos de la vieja guardia, de estos de los que uno aprende bastante, y recuerdo que trabajamos con nomogramas, con las gráficas y las tablas para obtener los máximos momentos, los máximos cortantes. Y a los pocos años que uno empieza a trabajar con los software de cálculo, hicimos incluso un equipo interesante porque hacíamos diseños en el que él tenía toda la validación mediante estos nomogramas y yo luego llevaba eso a los software de cálculo y hacíamos comparativas y refinábamos los diseños. Era algo, de verdad, una experiencia bien agradable. Y bueno, a partir de allí también siempre he tenido la satisfacción de haber trabajado mucho con la vieja guardia antes de entrar a este mundo de los software y de la tecnología y todo esto, ¿no? Realmente esta combinación siempre me ha gustado mucho tenerla en equilibrio. Entonces, partiendo de allí, vamos a conseguir también que hay otras acciones, como por ejemplo la fuerza de frenado. La fuerza de frenado se estima como un porcentaje de esas cargas verticales. Para el primer caso, para la primera combinación, trabajamos con el 25% del peso por eje de camión o tándem de diseño.
Ese sería este caso. Ya hemos definido el camión de diseño y el tándem. Y acá especificamos entonces el valor en porcentaje. Fíjense que esta fuerza se aplica a una altura respecto a lo que sería la superficie de la capa rodante, ¿no? En este caso hablamos de 1,80 m. Y luego hay otra combinación de acción en que trabajamos con el 5% del camión de diseño más la carga del carril de diseño o 5% del tándem más el carril de diseño, que sería este caso que tenemos acá. Entonces, esa carga de frenado la ubicamos en todos los carriles de diseño que se consideren y que transportan tráfico en la misma dirección. Esta fuerza, como veíamos, actúan horizontalmente a una cierta distancia de la capa de la superficie de rodamiento y bueno, tenemos que hacer permutaciones para obtener las solicitaciones extremas. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto de forma manual antes era increíblemente complicado, engorroso, y actualmente podemos aprovechar el beneficio de los software. Sin embargo, volviendo al punto anterior, siempre uno de los primeros puntos que abordamos dentro de este programa de formación es el predimensionado. Siempre hago referencia a que el predimensionado es importantísimo para cualquier área, pero en el área de puentes es fundamental, porque nosotros cuando vamos a las primeras reuniones, en estas reuniones no es que uno le puede decir al cliente, bueno, déjame que voy al software, hago un modelo en 3D, aplico las cargas y te tengo una respuesta dentro de 2 semanas. No, eso sería totalmente inviable. Muchas veces tenemos una reunión de esta un jueves y el lunes hay que presentar una propuesta. El martes hay que presentar un esquema, ¿okay? Por lo menos un esquema. Y allí juega un papel enorme el predimensionado, el poder distribuir rápidamente entre las luces la cantidad de apoyo, cuántas vigas ubicaríamos en el tablero, qué tipo de vigas estaríamos trabajando, el espesor promedio del tablero, el tipo de estribo que utilizaríamos, y tenemos ya información bastante clara para ir a una reunión y pelear ese proyecto. Tal cual, que eso es una de las cosas más importante de por qué aplicamos estos métodos, ¿no? Yo siempre hago mención a que realmente sí, luego cuando vamos a la parte de análisis y diseño, obviamente vamos al nivel de detalle que vamos, pero al principio tenemos que ser, como quien dice, comerciantes de nuestro proyecto. Tenemos que rápidamente buscar una solución, vender esa solución, tener un enfoque rápido y luego obviamente refinamos, ajustamos, modelamos y bueno, ya obviamente le damos toda la pinta al proyecto, ¿no? Pero al momento hay que trabajar rápido. Otras acciones que considera el código, por mencionar algunas interesantes, fuerzas de colisión de vehículos, para ciertos casos donde esta carga sea una consideración de interés. El AASHTO no la indica como obligatoria, sino que según la configuración del puente, si se estima que esto puede ocurrir, entonces hay un lineamiento para aplicar dicha fuerza. Cuando el puente está en zonas con niveles freáticos elevados, cerca de un curso de agua, o ya vamos dentro del agua, literalmente, que ya tenemos aprobación de ambiente y vamos a introducirnos en el agua, entonces, bueno, pueden haber problemas por presión hidrostática, problemas de flotabilidad, red de flujo que se desarrollan debajo de los apoyos, incluso la propia carga del oleaje, una carga que se puede considerar en el diseño, y la socavación, que hace que se pierda una parte del suelo en la parte superior de la cimentación. Y vamos a ver más adelante en el siguiente seminario que cuando analizamos pilote ante cargas laterales tenemos que estar muy pendientes de la socavación, porque esto puede implicar que el soporte lateral del pilote se pierda y esto afectaría la respuesta lateral del pilote. Entonces es un tema interesante a mencionar. En el caso de puentes de hormigón, la carga de viento la podemos calcular, no hay problema, la podemos estimar, la podemos aplicar sobre el puente, pero realmente, hay que decirlo, la carga de viento tendrá un efecto más importante en los puentes de acero. Y ya luego, más adelante, como les digo, en el siguiente seminario estaremos hablando de la acción sísmica. El código AASHTO establece una filosofía de diseño en el que, bueno, simplemente el puente debe resistir sismos leves a moderados dentro del rango elástico sin ningún tipo de daño, y ya para sismos importantes se pueden reportar ciertos niveles de daño que puedan ser fácilmente inspeccionables y que puedan acceder el personal respectivo para poder saber si el puente hay que sacarlo de circulación o no, pero nunca el colapso, obviamente, ¿okay? Trabajamos con intensidad de movimiento sísmico del terreno y fuerzas realistas, y esto es lo que obliga a que en la gran mayoría de los proyectos de puentes trabajemos con análisis de respuesta sísmica de sitio. Vamos a ver que en este programa de formación trabajamos con descarga de terremotos, procesos escalatorios, vamos a ver ejemplos con deep soil, y con esa información es para entender de dónde provienen esos espectros de respuesta que se utilizan en un proyecto de puente.
y bueno, a partir de allí ejecutar o aplicar todo lo que son los requerimientos sismorresistentes que establece el código. Como les digo, estos tópicos los estaremos abordando en un siguiente seminario. ¿Está bien? Muy bien. Hemos hecho referencia entonces al código AASHTO LRFD. Este código viene cambiando a través de los años, como el resto de los códigos de diseño de estructuras. Tenemos actualmente la edición 2020. Esta es la edición que está incorporada dentro del diplomado. Ya ha habido la actualización pertinente de los temas de diseño y construcción según la nueva AASHTO LRFD. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué podemos decir del diseño por factores de carga y resistencia? Bueno, que hay una sumatoria de acciones, en este caso lo expreso en términos de solicitación, que van a ser afectadas por un factor de carga y a su vez van a ser afectadas por un factor de modificación que toma en cuenta tres aspectos bien importantes: la ductilidad, este término que observamos acá, la redundancia estructural y la importancia operativa. Y existirán entonces casos donde trabajamos con valores máximos o con valores mínimos de dicho coeficiente NSUI. Esto que está acá serán lo que llamamos nuestras combinaciones factorizadas. Muchas veces las llamamos mayoradas. Eso ha venido cambiando un poco en el tiempo, pero realmente no es que hacemos una mayoración de carga porque repetemos un factor de seguridad. No, realmente es un proceso de factorización que cumple con un aspecto probabilístico. Cada una de esas solicitaciones tiene asociado un comportamiento probabilístico y a partir de ahí hay un factor y hay un coeficiente modificador de carga que tiene una función para cada tipo de carga y que tendrá un valor diferente para cada tipo de carga. Luego vamos a llegar a lo que sería la resistencia nominal. La resistencia nominal la vamos a identificar para cada componente, para cada elemento, dependiendo de la solicitación actuante, y la modificaremos según un factor de resistencia. Entonces, cuando aplicamos esta expresión, estamos literalmente diseñando por factores de carga y resistencia. El código ya establece combinaciones muy diferentes a las que se utilizan, por ejemplo, según AC7, las que típicamente abordamos cuando diseñamos con el código A6318. Ya aquí nos tenemos que pasar un switch, ya no estoy en edificaciones, ahora voy a puentes. Cosas como, por ejemplo, este factor de 1.75, un estructural que se mueve de edificio a puente y ve este factor y dice, ¿qué es esto? Si no es 1.6, no, es 1.75 para las cargas vivas. Además, se deben tomar otros factores como el coeficiente de impacto, que además varía según la posición de la carga móvil en el puente. Hay un coeficiente de impacto más duro a aplicar en lo que es la junta del tablero respecto al resto de los componentes. Entonces, bueno, estas combinaciones hay que familiarizarnos, pero lo más importante de esto es que hablamos ahora de un estado límite. Entonces, fíjense, tenemos un grupo de combinaciones que se asocian al estado límite de resistencia, otras combinaciones que se asocian al estado límite de evento extremo y otras combinaciones que se asocian al estado límite de servicio y al de fatiga. Entonces, dependiendo del componente que estemos diseñando, tendremos que aplicar las combinaciones pertinentes según el estado límite que estamos evaluando. Otro aspecto interesante es que dentro de la tabla vamos a ver variaciones que tienen que ver con coeficientes, por ejemplo, este lambda P y otros por allí, este lambda SE y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, en el caso del lambda P, fíjense, estas tablas nos hablan de unos factores máximos y unos factores mínimos. Bueno, porque es que en algún caso algún efecto puede determinarse para estimar resistencia del elemento y en otros casos puede utilizarse para estimar una acción que modifique, que afecta la estabilidad del elemento. Entonces, cuando vamos a determinar una acción que desestabiliza el componente, trabajamos con los factores máximos. Pero cuando vamos a determinar una respuesta que participa en la resistencia, trabajamos con los valores mínimos. Entonces, eso es algo que ya el código deja establecido. Y otra cosa interesante es que este es un código que vincula mucho lo que es el aspecto geotécnico con el aspecto estructural. Esto que ocurre mucho en edificaciones y que yo hablo mucho en estos seminarios, ese gran divorcio entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico, esto en puentes no puede ocurrir. Porque, fíjense, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un diseño de puentes, yo puedo considerar la carga de biofricción negativa. Pero no solo eso, dependiendo del método que utilizo para calcular esa fricción negativa, cambia el factor de carga que voy a utilizar en la combinación.
Entonces, sumamente interesante porque dependiendo de el tipo de efecto que estoy analizando, en este caso hablo de la fricción negativa, este downdrag que menciona acá y que está indicado en la primera columna, bueno, fíjense que los factores cambian en ese caso dependiendo de la metodología que haya utilizado el ingeniero geotécnico para determinar este efecto. De igual manera ocurre, por ejemplo, si estamos determinando empuje, no es lo mismo el coeficiente para una condición activa, para una condición de reposo, para muros anclados y así sucesivamente con cada uno de estos efectos. De igual manera ocurre para los factores que intervienen en la parte de preesfuerzo, que está muy completo y hay un acople impresionante entre lo que es la filosofía de diseño, el aspecto técnico y el aspecto constructivo. O sea, el ingeniero de puente no se vincula de la construcción del puente nunca. En el último proyecto de puente en el que participé, luego de terminar el diseño, entregar toda la información y que se ejecutase ya todos los ajustes correspondientes, etcétera, tenía que estar en obra una vez por semana, por lo menos, a veces eran 2 veces por semana. O sea, tenemos que estar allí atendiendo dudas, revisando, porque hay mucho acople entre lo que va ocurriendo en el sitio versus lo que está plasmado en los planos de detalle. Muy bien. Vamos a llegar entonces a acercándonos al tema en el que me enfocaré más el día de hoy, que tiene que ver ya con los tableros. Interesante que ya el código, la AASHTO, el RFD, conjuntamente con la Federal Highway Documentación Derivada, han dado recomendaciones para el predimensionado de tablero. Recomendaciones para tableros de hormigón armado, tableros de hormigón preforzado. Y, por ejemplo, si tuviésemos lo que les decía, hoy estamos trabajando con un tramo simple de losas preforzadas. Bueno, acá tenemos una expresión que, fíjense, se basa en la longitud del puente. Entonces, en ese caso, o en la longitud del tramo, podemos tener una expresión que es diferente para tramos simples respecto a la de tramos continuos. Y fíjense que esa altura mínima, y siempre hay que acotar que es mínima, realmente obtenemos un valor y muy probablemente subimos un poco y verificamos, ya incluye la losa de tablero, pero es una expresión que ya forma parte de ese proceso de predimensionado que les digo anteriormente. Estoy trabajando con vigas doble T prefabricadas, que voy a mandar a fabricar en una empresa local, que son semejantes a las vigas tipo AASHTO o cualquier otra. Bueno, fíjense, trabajo con un coeficiente 0.045, la longitud del tramo. Y a partir de ahí ya fijo una altura que me permite entrar ya en el proyecto. Pues ya yo teniendo la altura de la viga, ya yo puedo fácilmente con otra metodología que les voy a explicar para estimar la resistencia de la viga, podemos, les digo, en un par de horas hacer un predimensionado completo de un puente, incluyendo las pilas, las vigas, el tablero, todo. Eso es algo bien importante porque es algo que tenemos que hacer al inicio y bueno, ya luego obviamente vendrán los procesos de validación. Entonces, partiendo de allí, vamos a conseguir 2 grandes mundos en el área preforzado, los elementos pretensados y los elementos posttensados. Los elementos pretensados que abordamos en la sesión pasada se obtienen, bueno, mediante un procedimiento en el que hacemos un tesado de un acero de refuerzo de alta resistencia, luego hacemos un vaciado o una colada del hormigón, que también tiene una resistencia superior a la resistencia que utilizamos convencionalmente para proyectos convencionales. Y lo que va a ocurrir es que cuando liberamos la tracción que habíamos aplicado originalmente, ella busca retornar y se va a conseguir con la restricción del propio hormigón. Entonces va a haber allí lo que se conoce como un mecanismo de transferencia de tensiones del acero al hormigón o al concreto. En ese caso, fíjense que incluso se tiende a generar, dependiendo de la ubicación de lo que es esa fuerza de ese preesfuerzo, dependiendo de la ubicación del preesfuerzo, se tiende a generar una especie de contraflecha que vamos a poder contrarrestar mediante el peso propio de la viga y ya la aplicación de ciertas cargas externas a diferentes etapas. En los proyectos de puente, un aspecto interesante a destacar es que entendemos las etapas constructivas y eso lo tomamos en cuenta ya desde la fase de diseño. En el caso posttensado, vamos a aplicar una metodología diferente a la anterior porque el refuerzo se tensa después que el concreto ha fraguado. Se instalan una especie de tubos, de un sistema de tubería, de ductos, como se observa acá. Se hace una colada o vaciada del hormigón. Obviamente,
el recorrido del ducto, el recorrido de esta tubería que está acá, sigue una lógica que tiene que ver con la forma en la que se desarrollan las diferentes excentricidades de preesfuerzo sobre la sección transversal y busca controlar la transferencia sobre la viga para no ocasionar daños al hormigón. Cuando se ha vaciado el concreto, ya que ha alcanzado la resistencia requerida, dependiendo del análisis de etapas que tengamos, entonces podemos efectuar el postensado. Y en esta parte lo que va a ocurrir es que luego de postensar tenemos que efectuar algo que se conoce como el anclaje. Tenemos que desarrollar acá un anclaje de dicho acero con un dispositivo que ya les voy a mostrar cómo funciona para que él quede totalmente anclado, y allí se produce la transferencia al hormigón. De forma equivalente al caso anterior, mediante aplicación de cargas que se van desarrollando en diferentes etapas, vamos a poder contrarrestar esas contraflechas que se van generando allí para tratar de obtener ya una sección recta que podamos utilizar perfectamente en nuestros proyectos. ¿Está bien? Un aspecto importantísimo en el área preesforzado, y van a ver que los proyectistas que están constantemente trabajando con el área preesforzado, incluso ya tienen hasta valores de referencia, tiene que ver con las pérdidas. ¿Okay? Las pérdidas en el preesfuerzo son muy importantes porque determinan el valor del preesfuerzo inicial que yo voy a utilizar en el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un esfuerzo inicial sobre los tendones y un esfuerzo efectivo que se va generando a lo largo del recorrido. Bueno, la diferencia entre ese esfuerzo inicial en los tendones y el preesfuerzo efectivo en el miembro se conoce como pérdidas. Y vamos a conseguir un grupo de pérdidas que se deben estimar para miembros pretensados y unas adicionales que debemos estimar en miembros postensados, como les indico por acá. Entonces, fíjense, las pérdidas relacionadas con acortamiento elástico, retracción, fluencia del concreto y relajación del acero, ya las hemos definido previamente, insisto, en la sesión pasada, se las hago mención acá como referencia, para no las perdamos de vista, y que tienen que ver con el comportamiento del propio acero de refuerzo y del hormigón. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que bueno, el comportamiento del hormigón va a ir variando desde el día que construimos hasta que se pone en funcionamiento el puente y mucho tiempo más. Entonces, nosotros cuando definimos las etapas, estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta retracción y esta fluencia del hormigón cambia en el tiempo. Y hay modelos para considerar esas variaciones en el tiempo. Y es interesante porque yo las asigno a una herramienta de cálculo y según la duración de las etapas constructivas, yo estoy tomando en cuenta esta retracción, esta fluencia del hormigón durante todo el proceso constructivo y durante la vida útil del puente. Incluso ustedes hacen la prueba y determinan momentos flectores debido a retracción y se pueden sorprender, dependiendo de las dimensiones del puente, cómo pueden aparecer solicitaciones importantes debido a fenómenos de retracción para diferentes etapas constructivas. A partir de allí tomamos en cuenta ese mecanismo de respuesta como tal. Va a haber un acortamiento elástico típico ya de la interacción del acero de refuerzo con el concreto y un proceso de relajación en el que ustedes van a escuchar que el acero de refuerzo que trabajamos en elementos preesforzados son aceros de baja relajación. Porque claro, el acero por sus características dúctiles y la tenacidad que posee tiende a relajarse ante la aplicación de tensiones y esto se traduce en pérdidas. Entonces, si tuviésemos un acero de que manifiesta mucha relajación, eso se traduciría en muchas pérdidas y problemas para transferir eficientemente las tensiones al componente de hormigón. De ahí entonces que este tipo de elementos los trabajemos con acero de refuerzo de baja relajación y van a ver que es un término que se utiliza mucho en el diseño y construcción de este tipo de componentes. Adicionalmente, va a existir la fricción entre el ducto y el tendón. En el caso postensado, hay un ducto como el que se observa acá, donde va a haber un proceso de pérdidas por esa fricción entre el propio ducto y el acero, y el grupo de tendones que estamos incluyendo dentro del mismo. Y hay una bien importante que tiene que ver con el acople del anclaje en el postensado. Les mencionaba hace un momento ese proceso de anclaje en el extremo, cuando estamos aplicando el efecto, lo que sería el tesado del acero de refuerzo, utilizamos unos gatos hidráulicos como los que se observa acá, y hay un proceso acá de tesado en el que vamos midiendo la elongación a medida que tensamos el acero
y cuando llegamos al punto en el que ya hasta ahí es que vamos a aplicar esfuerzo, entonces tenemos que literalmente anclar. Entonces ahí hay una pérdida por anclaje que se toma en cuenta porque tiende a reducir lo que sería ese esfuerzo inicial y se traduce en un esfuerzo efectivo que va variando a lo largo del recorrido, también dependiendo del recorrido que tenga el ducto dentro de la viga o el tablero como tal. Un poco la ilustración de estos conceptos lo podemos ver en esta gráfica y creo que funciona muy bien para representar estas cosas a grandes rasgos. Primero entender que estas pérdidas y estos comportamientos que hemos definido previamente dependen fuertemente del módulo de elasticidad, la retracción y la fluencia del material. Como les he comentado, es algo que ya tenemos tipificado y existen los modelos adecuados para yo tomar esto en cuenta en mi proceso de análisis. El código establece 3 métodos generales, un método aproximado de suma global para diseños preliminares, pero que funciona muy bien para la gran mayoría de los proyectos, un método detallado para el caso pretensado y un método que es un análisis ya dependiente del tiempo, un método mucho más completo, con más detalle también para el caso pretensado, posttensado y para puentes segmentales. Entonces, teniendo en cuenta esta información, fíjense este diagrama cómo funciona. Tenemos, esto es un diagrama general, de comportamiento general que involucra todas las pérdidas que les he indicado anteriormente, pero ayuda muchísimo a ilustrar qué es lo que va ocurriendo. Tenemos un primer esfuerzo de estiramiento, una tensión de estiramiento. Hay una pérdida por asiento del tendón en el anclaje, ¿no? Hay una pérdida allí por anclaje que viene a ser un valor que puede ser muy importante. Muy importante a nivel de esfuerzo, ya se los voy a mostrar numéricamente con un ejemplo. Luego vamos a tener un proceso de relajación del acero, ya les he dicho, obviamente en función de las características del acero, él va a manifestar un comportamiento de relajación que se traduce en pérdidas y luego vamos a tener un proceso de acortamiento elástico que fíjense sigue reportando pérdidas. Ya luego comienza a participar la fluencia, retracción y sigue participando la relajación y aparece acá algo diferente, algo que se conoce como ganancia. Bueno, es que en esta fase estamos instalando la losa del tablero y la losa del tablero va a fraguar. Entonces, cuando ella está fraguando, ella comienza a acortarse, obviamente ya por el mecanismo de fraguado y lo que involucra ya en los elementos de hormigón y tiende como a jalar las vigas de preesforzada, las tiende como a jalar hacia arriba, ¿no? Entonces eso se traduce en una ganancia debido a retracción de dicha losa de tablero. Luego sigue participando, luego que alcanza este punto, sigue participando la fluencia, retracción y relajación y vuelve a haber otra ganancia ya debido a las cargas superimpuestas. Las cargas superimpuestas comienzan a desarrollar en los diagramas de tensión transversal sobre la viga, compresiones, tracciones, etcétera, y vuelve a aparecer una ganancia allí debido a esas compresiones que se generan del eje neutro hacia arriba. Y ya luego, bueno, hay un efecto ya un poco más asintótico en el que siguen reportándose ciertas pérdidas a largo plazo, ya se espera que sean despreciables respecto a los valores iniciales o de muy baja magnitud y ya comienza el proceso de aplicación de carga viva. Este a grandes rasgos representa todo el comportamiento del miembro preesforzado ante el efecto de tales pérdidas. O sea que las pérdidas realmente juegan un papel muy importante en este tipo de proyectos para yo poder dar las pautas para diseño y construcción, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona el tesado de elementos posttensados. Y acá vemos algunas imágenes que nos van a permitir entender mejor algunos de estos conceptos. Lo hacemos por fases, ¿okay? Lo hacemos por fases para poder controlar la aplicación de tensiones sobre el elemento, el miembro estructural que estamos analizando. Estas fuerzas de tesado es lo que se conocen como las fuerzas del gato, o jacking forces, que les indico por acá. Obviamente hay acuerdo inicial con la finalidad de garantizar una distribución uniforme de esfuerzos en el ancho del tablero. No es que vamos a aplicar el máximo pesado en la primera viga completa y luego nos vamos completa la segunda y completa la tercera. No, hay una distribución paulatina, vamos por etapas y hay un procedimiento secuencial para hacer esto. Lo hacemos por fase para controlar el comportamiento de la sección individual y la sección compuesta, porque ¿qué ocurre? No podemos olvidar que tenemos una sección preesforzada, pero luego viene una losa de tablero, esta que generaba ganancia en el diagrama anterior. Entonces, en un punto va a haber una sección individual, pero en otro punto hay una
sección compuesta. Entonces, el tesado debe aplicarse de forma tal de controlar la respuesta de la sección individual y de la sección compuesta, dependiendo también de la resistencia cilíndrica del hormigón que tiene tanto el tablero como la sección preesforzada que ya tenemos en sitio. Debemos tener en cuenta entonces que en ese proceso de tesado, el equipo que utilizamos, este que vemos acá en la imagen y este que tenemos acá en el diagrama, nos va a permitir reportar valores de elongación versus tensión. Y esto es importante porque en un equipo convencional vamos a tener ya lo que sería el sistema de cuñas. Esto que se observa acá como sistema de cuñas, acá vemos un esquema donde se ilustra mejor. Fíjense qué es lo que está ocurriendo, que estamos aplicando un tesado que vamos a medir mediante, obviamente, un medidor de esfuerzo, pero a su vez vamos a medir una elongación. A medida que vamos tesando, va a haber una elongación, va a haber una porción de los tendones que sobresalen y el equipo va a medir ese valor. Entonces, a partir de las mediciones de elongación, vamos a tener ya en cuenta el comportamiento de los tendones dentro del ducto. Entonces, va a haber una relación entre la tensión que estamos aplicando, el valor de elongación que estamos midiendo, que se puede comparar contra los valores de diseño. El proyectista es capaz de reportar los valores de elongación esperados, de manera que esa data la utiliza el ingeniero inspector para cuando se está haciendo esta actividad. El ingeniero inspector está muy atento a los valores de elongación para controlar esa elongación contra el tesado que debe aplicarse en cada etapa. Entonces, esta es una fase, un aspecto bien importante del sistema constructivo. Para que tengan una referencia, en un puente corto, digamos aproximadamente 30 metros, podemos hablar de elongaciones en el orden de 20 centímetros o menos. Estamos hablando de casos de puentes muy cortos, pero ya si tuviésemos puentes más largos, el registro de elongación ya llega a ser muy importante para controlar la fuerza que estamos aplicando y controlar los niveles de tensión que se están aplicando en la sección transversal. Entonces, fíjense que hay una imagen de un puente de 35 metros y fíjense los valores de elongación del tendón. Fíjense, están en el orden de los 20 centímetros, lo que les decía. Entonces, es algo ya a tener en cuenta. Y bueno, va a haber otro aspecto bien interesante que ocurre si tesamos de un solo lado, si tesamos de ambos lados. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso también a nivel de secuencia. Por lo general, tenemos que respetar una secuencia constructiva porque al ser unos elementos que primero entender que estos elementos van a recibir mucha carga en su vida útil, primero que nada. Pero además, la carga de preesfuerzo es una carga muy importante que se está aplicando sobre un elemento, por lo que tampoco podemos abusar y pensar que vamos a aplicar cargas como nos place, ¿no? Tenemos que realmente tener muy en cuenta el proceso de aplicación de carga. Entonces, hay una secuencia para poder efectuar eso. Ojo, estas son recomendaciones que obviamente pueden variar en ciertos proyectos para ciertas aplicaciones, pero les doy como acá un esquema general de lo que haríamos en un proyecto clásico, un proyecto convencional, donde no existan otro tipo de variaciones u otros acuerdos ya en sitio a nivel constructivo. Empezamos por lo general cuando estamos vaciando la losa en la zona de momento positivo. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, para reducir la contraflecha que veíamos hace un momento, ¿no? La idea es en esa parte central aplicar unos vaciados más hacia la zona central y reducir esta contraflecha que ya puede traer el elemento preesforzado. Y luego tendemos a finalizar en las zonas de momento negativo. Me refiero al proceso de vaciado de la losa. Como les decía antes, esta secuencia pudiesen ser modificadas para cada proyecto, dependiendo de las características del mismo, pero es algo relativamente frecuente post-tensado. Luego que el tablero ha adquirido la resistencia suficiente, se pasa a la siguiente fase en la cual efectuamos el tesado de los tendones remanentes. Entonces, en esta segunda etapa de post-tensado, ahora se aplica la fuerza de tesado que les indicaba antes, que iniciamos en la sección individual, ahora la hacemos en una sección compuesta, en donde participa la viga o la sección como tal, el girder, esta que se observa acá, conjuntamente con la sección efectiva del deck o del tablero superior. Este procedimiento es análogo a lo que haríamos para el caso de cajones post-tensados, por ejemplo. Ya cuando hemos completado esta primera fase de tesado de la sección individual, conjuntamente con la fase de tesado de la sección compuesta, podemos considerar que la estructura es completamente continua y con la capacidad suficiente para soportar las cargas muertas, las cargas variables y todo el proceso de carga que recibirá posteriormente.
Sin embargo, hay unas consideraciones que siempre surgen, como les decía hace un momento, bueno, pero teso por un solo lado, teso por ambos lados, lo hago secuencialmente, ¿cómo funciona esto? Bueno, el tesado puede hacerse desde un lado o desde ambos extremos, ¿okay? Desde uno o ambos extremos. El tesado por ambos extremos puede ser secuencial, primero desde un extremo y luego desde el otro extremo, o de manera simultánea, utilizando obviamente dos equipos de tesado a cada extremo de la viga. Para el caso de tendones largos, en especial aquellos conductos internos con perfiles curvos, como los que se observa acá, que pasan de forma continua a través de 3 o 4 tramos, que ya viene a ser un tramo mucho más largo, las pérdidas por fricción pueden ser muy importantes y dependen de todo el recorrido y de los cambios de pendiente y se van cuantificando de forma lineal a lo largo de todo el recorrido. Entonces, en ese caso, las pérdidas pueden ser tan grandes que ya obviamente será o casi obligatorio aplicar el tesado de ambos extremos, porque si confiamos en el tesado de un solo extremo, la tensión efectiva ya después de mucho recorrido se reduce enormemente y corremos el riesgo de que esta sección no esté trabajando adecuadamente. Tenemos que garantizar de que el proceso de aplicación de tensión garantice un preesfuerzo efectivo uniforme a todo lo largo de la viga. Acá hay un esquema bien interesante que ayuda a ilustrar un poco esos casos en el que tenemos que aplicar tesado por diferentes extremos, pero también teniendo en cuenta de que no es que lo hacemos de un solo lado completo, luego del otro lado completo, no, porque estaríamos afectando notablemente el comportamiento de la sección. Fíjense que acá, por ejemplo, si empezamos con este lado, el T1, ya luego iríamos a T2, ya luego iríamos a T3 y luego vamos a T4. Entonces, fíjense que es una secuencia en el que tampoco es que se hace 100% acá, 100% acá, 100% acá, 100%. No, vamos con un porcentaje acá, un porcentaje acá, un porcentaje acá y otro acá. Por ejemplo, algunas prácticas de campo típicas es trabajar con un 20% de tensado en la primera fase para poder soportar todo lo que es peso propio de los componentes que tenemos en sitio y luego vamos aplicando incrementos de 20%. Por ejemplo, es una que se usa mucho en la práctica. Ya hay empresas también de ejecución que tienen sus propias metodologías y bueno, ya obviamente según la experiencia que tienen en ciertas tipologías de puente ya van calibrando mucho estos valores. Realmente esto va a depender tanto de la empresa que lo desarrolla, el equipo que está utilizando, la capacidad de los gatos que está utilizando en el proceso de tesado, la cantidad de vanos o tramos de los tableros que tengamos y las fases constructivas que estemos considerando en el diseño. Todos esos factores intervienen allí. ¿Okay? Un caso interesante cuando tenemos un único tramo y vamos a aplicar tesado por un solo extremo y el otro lado no vamos a aplicar tesado. En ese extremo tendemos a llamarlo extremo muerto, el dead end que se indica por acá. Aquí no se aplica ningún tipo de esfuerzo, se aplica únicamente de este lado y en ese caso, bueno, hay que dar todo un sistema de cuña y de sujeción de este acero de refuerzo. Y de este lado, que es el que llamamos el lado activo, estaríamos aplicando la tensión, obviamente según las elongaciones, según el recorrido que tengamos acá del refuerzo, de los tendones como tal. Bueno, van a existir las pérdidas correspondientes a fricción, todo esto, y va a haber una pérdida que es la que se conoce como la pérdida por anclaje. ¿Okay? Que es la que existiría acá, que ojo, también existiría para el caso de los dos extremos tesados. Simplemente es el anclaje del acero de refuerzo que estamos tesando con el dispositivo de conexión. Un punto antes de desarrollarles mejor esta idea es que en esta metodología, cuando tenemos esta condición, el caso del extremo muerto, realmente no esperamos el registro de pérdidas adicionales, por lo que nos concentramos más en las pérdidas adicionales por fricción y en la pérdida por anclaje. Y acá está una ilustración en el que se ve mucho mejor lo que les decía hace un momento, esta pérdida por anclaje. Fíjense que estamos tesando, recuérdense el procedimiento es, tenemos un gato hidráulico, estamos aplicando tesados que va directo a la sección individual o la sección compuesta que está de este lado. En ese caso estamos midiendo la elongación de estos tendones, vamos registrando esos valores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya hemos alcanzado el valor de diseño y decimos, bueno, ya hasta aquí en ese caso, fíjense, estas cuñas se meten ya dentro de la abertura que estaba originalmente. Estas cuñas entran dentro de las placas de sujeción, asegurando el tendón. Entonces, este proceso de jalar el tendón
medir la elongación y que las cuñas entren acá y la sujeten y haya esa sujeción, hace que eso manifieste una especie de deslizamiento ya por un problema de anclaje, como un movimiento que se desarrolla en el sistema de anclaje. Y fíjense que típicamente se estima entre 1/4 de pulgada, algo así como unos 6 milímetros, y 3/8 de pulgada serían algo así como unos 9.5 milímetros, más o menos en ese rango. En la práctica se trabaja mucho con el valor de 1/4 de pulgada para estimar este valor, que está alrededor de los 6 milímetros de movimiento esperado en lo que sería la sujeción del cable de alta tensión que ocurre en el punto de anclaje. Y es algo que afecta notablemente el comportamiento de la aplicación de tensiones a lo largo de la sección. Acá vemos un ejemplo de un puente de 4 tramos en el que, fíjense, según el recorrido de los tendones, vamos a tener acá una tabla donde partiendo de ciertas ubicaciones de control podemos ir midiendo según los cambios de pendiente lo que les decía, ¿no? Todas las pérdidas por fricción que se van registrando a todo lo largo del recorrido y finalmente traducir eso en elongación de la sección. Estos serían los cálculos manuales para poder estimar esto, pero como les decía, el software nos puede ayudar notablemente para poder estimar estos valores. Y esto es una representación de el efecto de tesar de un lado o el efecto de tesar de ambos lados y cuál es la influencia de la pérdida por anclaje. Fíjense, cuando tesamos de un solo lado, estamos aplicando esfuerzo en el extremo A. Fíjense cómo varía el diagrama. Estamos aplicando esta fuerza, fíjense cómo va bajando este esfuerzo hasta estos valores. Obviamente el esfuerzo efectivo se va reduciendo notablemente en los últimos tramos porque obviamente estamos aplicando el tesado por un solo extremo. ¿Qué ocurre acá? Que cuando ahora yo considero la pérdida por anclaje, fíjense que se indica acá, fíjense lo que ocurre, este valor baja. En este caso hay una reducción de la tensión efectiva que ubica el valor original que no consideraba la pérdida por anclaje, lo ubica en este valor numérico y es como que este valor busca alcanzar el punto según el recorrido anterior y el diagrama final sería algo como lo que se observa acá, una línea que sube y luego baja cuando ya se han reportado todas las pérdidas, incluyendo la pérdida por anclaje. Es lo que se observa acá en este diagrama. Fíjense, este valor baja y entonces ya se conecta con el recorrido original. Entonces, en un análisis típico, si consideramos el tesado de un solo lado e involucramos la pérdida por anclaje, vamos a ver una línea que sube y luego baja. Y esto es bien interesante a tenerlo en cuenta porque es algo que deberíamos chequear al inicio del proyecto, si estamos del lado de diseño o incluso si estamos del lado de la revisión. Nosotros en nuestra memoria de cálculo deberíamos pedir el comportamiento de estas pérdidas y de esta transferencia efectiva de tensión para validar qué es lo que está ocurriendo en el diseño. Si nosotros vemos una línea que está bajando así, ya sabemos que está considerado en el proyecto tesado de un lado. Si vemos que esa línea sube a un punto y luego vuelve a bajar, ya sabemos que está considerado tesado de un lado y estoy considerando acá una pérdida por anclaje. Que esta pérdida por anclaje, ¿qué valor tiene? Bueno, va a depender del proyecto, pero bueno, alguien puede estimar valores típicos de calle entre un 15 y un 20% aproximadamente del valor original que tendríamos sin la pérdida por el anclaje. Otro caso interesante es que apliquemos el tesado en una segunda fase desde el extremo B. Fíjense que teníamos el recorrido original y resulta que ahora aplicamos un tesado en una siguiente fase. Entonces, el diagrama definitivo, aún tesando de manera alternada, o sea, primero de un lado y luego del otro, a la final tiende a generar una distribución de esfuerzo simétrico. Fíjense que en este caso lo que está ocurriendo es que hay una cierta simetría entre las dos líneas porque de igual manera hay un tesado para el extremo B que se está dando posterior al tesado del extremo A. Y ya luego que se ha considerado la pérdida por anclaje, vuelve a reportarse el mismo comportamiento que veíamos acá, ya se está aplicando la misma lógica en el extremo B, y fíjense entonces que la reproducción del comportamiento es simétrico, el lado izquierdo con el lado derecho. Fíjense, en este diagrama se observa otro comportamiento interesante que son incorporar varias etapas, ¿no? Acá está lo que sería el primer esfuerzo
del lado extremo, acá el segundo y así sucesivamente el tercero, de manera que eso lo que va haciendo es variar el comportamiento de esta línea en donde estamos vinculando la fuerza sobre el tendón versus la tensión a lo largo del tendón. Entonces estas líneas nos dicen mucho del comportamiento de la viga, si se está haciendo de un lado, si se está haciendo del otro lado, si me funciona hacerlo de un lado dependiendo de la longitud, si definitivamente tengo que hacerlo de los dos extremos. Como referencia, puentes cortos, 1 o 2 tramos, es perfectamente viable hacerlo en un solo extremo. Consideramos la pérdida por anclaje y simplemente validamos que el comportamiento en los últimos tramos sea el adecuado, y una buena solución para lo que sería el extremo muerto y el anclaje de ese acero en la zona donde no estamos aplicando preesfuerzo. En otros casos, si ya nos vamos a puentes de más de 3, 4, 5 tramos, definitivamente hay que pensar en tesado en ambos extremos y ver cuál es el efecto que tendría tanto la pérdida por fricción a lo largo del ducto, como, que obviamente va a depender del recorrido, las curvas y todo esto, como las pérdidas por anclaje. ¿Está bien? De manera entonces que esto nos ilustra bastante bien el comportamiento general esperado. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a echar un vistazo a este modelo de este tablero post-tensado, hecho con vigas post-tensadas. Fíjense, en este caso estamos trabajando con la herramienta Mida Civil. Acá tenemos un grupo de 4 vigas que tenemos resuelta como elemento post-tensado. Tenemos acá la losa de tablero ya trabajando como sección compuesta, y el tema de los diafragmas. Lo que les decía hace un momento de las etapas, para que tengamos una idea, fíjense. Si yo me voy acá y digo la etapa 1, bueno, fíjense, la etapa 1 tengo mis vigas con mi diafragma. Ya luego, en una siguiente etapa, tengo un comportamiento de variación de resistencia cilíndrica, fluencia, retracción, etc. Luego hay una siguiente etapa donde aparece el tablero. Ya luego habrá un comportamiento de variación de resistencia cilíndrica, fluencia, etc. de las vigas originales con el tablero conjuntamente, pasando ya por otra etapa en el que ya se desarrolla la sección compuesta completa, hasta ya lo que sería la sección final. Y fíjense que a lo que hacía referencia hace un momento, si yo me voy, por ejemplo, a lo que sería, vamos al comportamiento de los materiales. Fíjense que si yo pido acá las propiedades de este material, de este hormigón, el hormigón de 28 megapascales, y pido acá los resultados, ¿ven? Este es el comportamiento de este hormigón a nivel de retracción, a nivel de retracción y fluencia, dependiendo de una cantidad de días. Fíjense que acá está el comportamiento según la cantidad de días. Entonces, claro, según la duración de cada etapa, va a haber un comportamiento diferente de retracción y fluencia que interviene en el diseño. De la misma manera, así como lo hacemos con este material, lo hacemos con el material de las vigas post-tensadas. Por ejemplo, tenemos la misma cosa, pero obviamente va a haber una variación porque en este caso es un material con otras propiedades, con otra resistencia. Incluso puedo tomar en cuenta otros factores como la humedad relativa del ambiente, el tipo de cemento que estoy utilizando, el tipo de agregado que estoy utilizando como tal. Y fíjense que si yo marco acá, tengo diferentes modelos para considerar ese mecanismo de respuesta. En Puente trabajamos mucho con el método del CBFIP, sin embargo, hay muchas regiones también que utilizan los modelos de la PCA. Y bueno, realmente para el caso Puente no es tan frecuente la aplicación de los modelos de la CI, pero también son modelos perfectamente válidos. También tienen otros usos, otras aplicaciones, pero bueno, en el área de puentes realmente el modelo CBFIP se utiliza muchísimo, el modelo AASHTO, y bueno, hay también otros modelos combinados como el que está acá, que permiten simplemente considerar la variación de estas propiedades de estos materiales en el tiempo. ¿Okay? De manera que ese es un primer punto interesante a destacar. ¿Qué más podemos indicar por acá en este modelo? Fíjense, vamos a ir a lo que sería el preesfuerzo y vamos a revisar qué tenemos acá en los tendones. Vamos a echar un vistazo a esta información. Fíjense, acá tenemos unos tendones que son de diámetro 0.6 pulgadas, es una medida estándar para este tipo de tendones. Estamos trabajando con acero de baja relajación. Observen acá entre paréntesis el término low, que es un tendón post-tensado. Estamos trabajando con un coeficiente de relajación también recomendado para este tipo de acero. Y acá están los datos del tendón a nivel de resistencia última y de esfuerzo de excedencia. Fíjense que en este modelo no estoy considerando pérdida por anclaje. No hay pérdida por anclaje. ¿Okay? El tendón va dentro del ducto y no tengo ninguna pérdida por anclaje como tal. Si yo incluso apagamos esto para verlo un poco lineal y me voy a los perfiles de los tendones,
vamos a decir que nos muestre alguno por allí para que tengamos una idea. Fíjense el recorrido del tendón, ¿ves? Así como está puedo perfectamente ya ilustrar cada uno de los tendones que tengo a lo largo de la sesión, de la sección, corrijo. ¿Okay? De manera entonces que según este recorrido, ya yo sé que tendré mi ducto, tendré esos tendones que veíamos hace un momento y esas características, vamos a ubicarlas por acá nuevamente, son las que estoy considerando en el proceso de análisis. Vamos a ver otra información importante desde el punto de vista de análisis que tiene que ver con la fuerza de tesado. Voy acá a unas tablas y fíjense lo que tengo acá. El código me dice que estoy aplicando un esfuerzo inicial. Por lo general, este esfuerzo inicial obviamente lo vamos a calibrar según las pérdidas, etc. Una práctica usual es trabajar con un porcentaje de el esfuerzo último del acero, refuerzo de alta resistencia de que estamos utilizando en los tendones. Y fíjense que estoy aplicando un tesado, una fuerza del gato, un jacking, primeramente en el comienzo de la sección. Es decir, en este caso, según los ejes locales, este será el inicio, acá tengo el 0 y acá tengo el final. Entonces, lo que indica esta tabla es que si esto fuese secuencial, el primer tesado se está haciendo de ese lado. En este caso, realmente el tesado lo estoy haciendo todo de un solo lado, por lo que no aplica esta consideración. Pero si fuese por secuencias, por etapas, es importante tener claro este parámetro, porque esto puede ser que empiezo por el comienzo, o empiezo por el final, o empiezo por ambos. Pudiésemos indicarlo de esta manera. Acá simplemente estoy aplicando el esfuerzo en un solo extremo de la sección. Vamos a ver qué podemos ilustrar acá interesante en esta sesión. Bueno, fíjense, vamos a apagar este tendón un momento y vamos a echar un vistazo a, luego de yo haber aplicado lo que sería mi carga de preesfuerzo, mi carga ya de post-tensado, me interesa entender ese comportamiento que veíamos hace un momento de, bueno, si estoy tensando por un solo lado, cómo se dan las pérdidas, qué está ocurriendo allí, qué está pasando allí. Entonces, fíjense, para ello es muy útil esta función que tenemos acá en los resultados, que es un gráfico de pérdidas del tendón. Esto es lo que ocurre para la etapa 1, para la etapa 2, para la etapa 2.2, para la etapa 3, hasta la última etapa. Fíjense que el recorrido, vean la forma de la línea, es equivalente a la que tenemos acá en el diagrama. ¿Ven? Fíjense que es tal cual lo que debería ocurrir. No tengo una variación acá en la primera parte del recorrido a nivel de fuerza porque no estoy considerando la pérdida por anclaje. Simplemente estoy trabajando con una consideración en el que no considero pérdida por anclaje y ya sé que esta es la variación de mi tensión efectiva a lo largo de la longitud del elemento. Ya vamos a ver cuál es la incidencia de ese anclaje en el diagrama. Si me voy a los resultados y pido acá el tendón y pido, por ejemplo, la elongación del tendón, bueno, fíjense, acá tengo las tablas de lo que sería la elongación del tendón. Esto es algo que reportaríamos en los proyectos y esto es un dato que utilizaría el inspector de la obra o nos tendríamos que poner de acuerdo con la empresa de ejecución para validar que estos valores son lógicos, son sensatos, para poder controlar todo el proceso de ejecución. Pues esto va a servir de insumo de inspección y obviamente si hay algo acá que no está acorde con el proceso constructivo, tenemos que ajustarlo para que simplemente la empresa a cargo de la ejecución, bueno, sepa que están revisando con una información que es consona con la metodología de construcción que se desee utilizar. Ese es un primer aspecto interesante a destacar. Otro aspecto interesante que podemos revisar acá tiene que ver ya con la pérdida del tendón. Si yo marco acá, él me va a mostrar una serie de tablas donde yo acá puedo ubicar las diferentes pérdidas. Fíjense, luego de las pérdidas inmediatas, las deformaciones elásticas, y aquí comienzo a involucrar todas las pérdidas sobre la sección, pero fíjense que estoy trabajando con la etapa 1, donde todavía las pérdidas no son altas. Fíjense que estoy trabajando casi que con el 92-93% de la tensión efectiva. Entonces, realmente, bueno, ¿qué ocurre ya en la última etapa? Si aplico esto, fíjense, esto ya ahora está en el orden ya casi del 20%, entre un 15 y un 20%. Estos son los valores que típicamente utilizamos para este tipo de proyectos. Es algo que ya tenemos casi que controlado y obviamente son unos números que revisamos cuando ya terminamos el proceso ya de modelado y de análisis. Vamos a cerrar un momento vamos a cerrar estas tablas y vamos entonces a ver qué efecto tendría esa pérdida por anclaje en el extremo que estamos tesando, este que tenemos acá.
Para ello, me voy a ir nuevamente a lo que sería mi tendón. Okay. Vámonos acá a las propiedades que hemos asignado, al tendón que veíamos hace un momento. Acá lo tenemos en metro y voy a trabajar con el valor típico inferior, 1/4 de pulgada, alrededor de unos 6 milímetros. Voy a poner acá entonces 0.006 metros. Estoy en metros acá. Voy a decirle a aplicar. Él me va a decir que tiene que borrar los resultados, etcétera. Le decimos que sí. Y vamos a decirle OK. Y vamos a analizar esto nuevamente. ¿Okay? Vamos a esperar unos segunditos para que él haga el análisis nuevamente. Fíjense que es un tablero relativamente pequeño y nos tomó, aunque es rápido, obviamente esto es un poco chistoso, ¿no? Porque hace 10 años un análisis de este tipo podía tomar 1 hora, el mismo tablero o más. Ahora algo que se demora más de 30 segundos lo vemos como que, oye, se está demorando. Bueno, es que realmente acá hay un montón de cargas móviles, estamos considerando todo este efecto de comportamiento de los materiales dependiente del tiempo, estamos considerando todas las etapas constructivas, la fuerza de pretensado, la sección compuesta. Bueno, acá hay un montón de aspectos, ¿no? De porciones de las cosas que no vimos, que no les mostré, es que, bueno, tenemos una viga original con una sección, etcétera, y luego también hay un tratamiento como sección compuesta, que es la que se observa acá, ¿no? Que ya es la interacción de la propia viga que estamos aplicando el refuerzo con la loseta, ¿no? Que es la que determina la sección compuesta tal cual. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene ese anchor set ahí, esa pérdida por anclaje. Bueno, fíjense, espectacular, ¿no? Fíjense la forma que nos describe el diagrama de fuerza en el tendón versus distancia, considerando la pérdida por anclaje. Si me voy a mis láminas, vámonos para acá. Bueno, fíjense, ¿no? El diagrama esperado, tal cual. Subimos, viene acá un pico y baja, ¿ok? Entonces, fíjense que estamos en la última etapa. Si nos vamos acá, bueno, ya aquí se observa ya el efecto después de haberse desarrollado todas las pérdidas por fricción y ya considerando lo que sería la pérdida por anclaje. ¿Está bien? De manera que ese es un aspecto bien importante a destacar. Otro aspecto que revisaríamos en este diseño, voy a apagar la sección 3D y me voy a ir a lo que sería ya el módulo de diseño de la sección post-tensada. Vamos también a pedir un poco que desarrolle el diseño y les muestro otras funciones adicionales. Porque como cambié el valor de la pérdida por anclaje, obviamente necesito efectuar el diseño nuevamente. ¿Están todavía allí? ¿No se han dormido? ¿Están despiertos? Sí, todavía están despiertos, me dicen por acá. Perfecto, excelente. Bueno, he efectuado la verificación de la sección transversal de los componentes post-tensados y fíjense, hay unos diagramas que son muy agradables, muy simpáticos para revisar lo que ocurre acá en la sección desde el punto de vista de comportamiento ante tensiones permisibles. Fíjense, si yo pido acá que validemos todo por esfuerzo, por lo general lo vamos a hacer de esa manera. Fíjense, yo puedo revisar cómo se comporta el esfuerzo para las etapas constructivas o para la carga de servicio. Puedo revisarlo en el tope, en el fondo de la viga o ciertos puntos de control que yo defino también al inicio del proceso de diseño. Entonces, fíjense, voy a decirle acá que me muestre esto como sólido, que es mucho más cómodo verlo. Le decimos acá que lo aplique y lo que significa esto es que esta línea es como que el tope, son los valores admisibles a este comportamiento que estamos evidenciando a nivel de esfuerzo para la envolvente de todas las combinaciones en el tope de la viga.
¿Qué está ocurriendo en el fondo? Vamos a marcar el fondo y le damos a aplicar. Ah, bueno, claro, ya la parte central está mucho más exigida. Sin embargo, todavía tenemos una reserva. Muy probablemente en este caso, si ya esto fuese lo definitivo, hay que sentarse un rato porque de repente podemos afinar un poco la altura de esa viga. Vamos a ver qué ocurre para las cargas de servicio. A las cargas de servicio en la parte central estamos bien. Estamos bastante bien. Acá se observa el efecto del preesfuerzo. Estamos muy bien realmente y podemos observar la misma condición para la parte tope de la misma. Sabe que realmente está funcionando bastante bien desde el punto de vista de diseño, la que sería la sección preesforzada. Entonces sería otra de las cosas que revisaríamos desde el punto de vista de diseño. ¿Qué otro dato interesante podemos obtener acá? Bueno, podemos obtener lo que sería el diseño por flexión, el diseño por cortante. Si yo marco una de estas, vamos, por ejemplo, la revisión de esfuerzos para acciones de servicio. A dar acá, bueno, fíjense, yo tengo lo que serían las tensiones en el tope, al fondo, esto sea el top left, a la izquierda de la parte superior, a la derecha en la parte inferior izquierda, en la parte superior derecha, en la parte inferior derecha. Y serían los máximos para cada una de las secciones y los valores permisibles. Bueno, simplemente tenemos que validar que todo esto esté ok desde el punto de vista de esfuerzo en la sección transversal. De la misma manera, podemos revisar de igual forma las resistencias a flexión, las resistencias por cortantes para las diferentes secciones. Podemos también indicar un número determinado de sección en algunos puntos. Bueno, lo cierto es que todas las verificaciones arrojan que está correcto. Y bueno, también podemos ya, desde el punto de vista de diseño, revisar otras cosas mucho más básicas. Me he enfocado mucho en la parte de preesfuerzo, pero podemos realmente revisar también aspectos como las deformaciones. Bueno, cómo se está comportando esto a nivel de deformación, por ejemplo, por carga viva. Vamos a suponer que tenemos acá el efecto de la carga viva y quiero medir las deformaciones verticales. Y vamos a darle acá, bueno, acá tengo el diagrama solo, vamos a mostrar los valores y bueno, acá me convendrá seguramente pasar a unas unidades un poco más lógicas para poder revisar el comportamiento y bueno, realmente ya habrá que evaluar esto según los requerimientos del código, la longitud del tablero para saber si estamos ok con dichas deformaciones. De igual manera, a nivel de esfuerzo, queremos ya los diagramas sobre las vigas, por ejemplo, podemos pedir los diagramas de momento, que nos los aplique como línea sólida. Y bueno, ya estaremos obviamente validando esfuerzos contra capacidades permisibles. Pero otro aspecto interesante que podemos revisar acá y que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento en la presentación, tiene que ver ya con lo que sería la forma en la que aplicábamos la fuerza de tesado, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver vamos a revisar si es el modelo que quiero indicarles. Déjenme que bajo acá a el tesado, al elemento. Sí, correcto. Fíjense, en este caso tengo tesado por ambos extremos y estoy considerando la pérdida por anclaje en ambos extremos. Estoy considerando los mismos 6 milímetros para el extremo, para cada uno de los extremos. Y en este caso vamos a pedir las fuerzas de tesado, vamos a pedir las tablas. Bueno, fíjense, acá tengo el esfuerzo, acá lo tengo en una unidad extraña en kilonewton centímetros, vamos a ponerlo en metros. Correcto, ya con este me va mejor. Entonces, fíjense, estamos testando por ambos lados, pero le estoy diciendo al software que estoy empezando por el extremo de inicio, que sería este que tengo acá, ¿no? Según la lógica que he utilizado para dibujar el tablero. Estoy aplicando el tesado por ambos lados y ya hemos visto, según las características del material que estoy utilizando como tendón, ya hemos visto que estoy considerando acá una pérdida por anclaje, por lo que cuando efectuamos el diseño, si yo pido la pérdida, el gráfico de pérdida, fíjense lo que se obtiene. ¿Qué significan estas líneas? Bueno, volvemos a nuestra presentación y se acuerdan que esto subía, bajaba, volvía a subir, volvía a bajar y era simétrico. Bueno, tal cual, porque independientemente que haya sido secuencial, estoy garantizando el mismo preesfuerzo en cada extremo. Puede ocurrir en algún proyecto
y como les digo, aquí hay mucha interacción con la empresa de ejecución, puede ocurrir que tengo un tesado acá diferente al de acá, entonces va a haber como una caída de este diagrama. Entonces este pico, en vez de estar acá, de repente va a estar un poco más abajo, pero si se garantiza el comportamiento de la sección, los esfuerzos permisibles, las deformaciones, de igual manera lo consideraremos válido, pero ya esto es un tema de diseño teniendo en cuenta el aspecto constructivo. Esta es la primera etapa y podré de igual manera visualizarlo a nivel de la última etapa. Si quisiesen ver la animación, van a ver lo que ocurre para cada una de las etapas, o sea, cómo varía de la etapa 1 hasta la etapa 4. Ya con esta consideración podemos obtener los mismos datos que hemos visto antes, es decir, me puedo ir perfectamente a los tendones, pedir por ejemplo las elongaciones, entonces bueno, ya va a haber una elongación al comienzo y al final, pero como hemos aplicado una secuencia en el que hice el tesado primero en un tramo, que lo modelé de esa manera acá, porque obviamente para ilustrarles el procedimiento, realmente en un proyecto podemos aplicar, como les decía hace un momento, un tesado secuencial. Yo puedo, como les decía acá, yo puedo aplicar un tesado por fase, lo que se les mencionaba en creo que era en estas láminas. Ese tesado por fase yo lo puedo considerar acá. En este caso he aplicado tesado en un extremo, obviamente está reportando mucha elongación en el primer extremo y poca elongación en el segundo porque lo hice después y ya es como que esa elongación ya se reportó la máxima cantidad en el primer extremo. Esa es la razón por la que obtendríamos esos valores de esa manera. Pero es interesante porque ya a partir de allí, entonces, logramos visualizar la influencia en el gráfico de pérdida y podemos, así como veíamos hace un momento, podemos reportar esas elongaciones en los tendones, podemos de igual manera reportar la pérdida completa de todos los tendones. Si me voy acá a la etapa 4, le damos acá a aplicar, bueno, fíjense, estamos llegando a valores, como les decía, ¿no? Entre un 15 y un 20% de pérdida respecto a lo que sería la fuerza inicial de tesado del componente. Y bajo la misma lógica podemos de igual manera determinar reacciones, deformaciones, diagramas de fuerzas, etc. De manera entonces que esa sería la manera en la que podemos iniciar un proceso de diseño de un tablero con vigas postensadas, obviamente ya afinando, poniéndonos de acuerdo con la secuencia constructiva. Y mi recomendación, los que no pudieron asistir al seminario pasado, en el anterior hice un desarrollo más completo de todo lo que es la parte pretensado, por lo que podemos ahí comparar lo que hacemos con el caso pretensado versus lo que hacemos con el caso postensado. Entonces que tengamos una referencia. Muy bien. Vamos entonces. Un segundito, estoy tomando un poco de agua acá. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes preparados el día de hoy. Vamos a echar un vistazo a nuestra web. Bueno, me da tiempo de responder acá algunas consultas. Vamos a ver qué tenemos acá. Me consulta por acá Edwin. ¿Hay diferencia entre Astro LRFED y Caltran? Sí, hay algunas diferencias importantes. El Caltran hace algunas variaciones en ciertos requisitos. En la parte sísmica vamos a conseguir también ciertas diferencias interesantes. Incluso hay cosas de la propia Astro LRFED que el Caltran los aclara mucho mejor y incluso sirve hasta como de insumo para trabajar con ambas normas en conjunto, pero sí, eventualmente conseguirás allí ciertas diferencias. El diplomado abarca en el caso vigas prefabricadas con cables rectos, sí. Se desarrollan casos de vigas prefabricadas con cable recto, acoplando el respectivo esviaje donde corresponda, dependiendo de la metodología de preesfuerzo que se vaya a utilizar, pero en efecto sí lo contempla. Ok, por acá tengo un comentario muy chistoso de Carlos Rojas cuando hice la consulta de si estaban despiertos. Un saludo, Carlos. Muy bien, vamos a ver. Me consulta por acá Daniel, ¿cómo se considera la sección fisurada en los casos postensados? Bueno, realmente hoy hemos visto un resumen de lo que se hace a grandes rasgos del proceso de diseño, pero hay que tener en cuenta que acá hay varias etapas
de aplicación de tensiones, de aplicación de esfuerzo, y para cada etapa hay un tratamiento particular de la inercia que se utiliza y de el punto, según el tiempo en el que estamos en cada fase, del valor de módulo de elasticidad que estemos utilizando. Y esos valores van a estar siempre en función de los niveles de resistencia que tiene el hormigón y de los niveles de fisuración que se esperan en cada una de las diferentes fases, ¿ok? Pero tengamos en cuenta que acá la cosa funciona diferente al área de edificaciones. Yo sé que muchas veces tratamos de acoplar algunos conceptos de edificaciones a puentes, pero tengamos en cuenta que acá son cargas muy importantes, luces importantes, ya el peso propio es importante y hay un manejo muy diferente de las variables, ¿ok? Me consulta por acá César si se va a subir la grabación a alguna plataforma. No se preocupen, ya a partir de mañana tendrán el feedback del equipo, de manera de que podrán acceder a la grabación de esta sesión el día de hoy, para que la puedan ya ver nuevamente con calma. Aquellos que de repente no pudieron verla completa, podrán acceder a ella sin inconveniente, ¿ok? No hay problema. Vamos a ver, me consulta por acá, Alex me consulta, ¿se harán ejemplos de puentes segmentales con medida civil? No, no está contemplado el puente segmental con medida civil porque ya es un área sumamente específica de una tipología de puente ya con el manejo de la herramienta medida civil. No, con medida civil haremos análisis de puentes convencionales, tal como lo establece el HRFD, haremos diseño sísmico, haremos análisis dinámico, haremos interacción sobre la estructura, haremos análisis tiempo-historia. Todo esto lo vamos a desarrollar, vamos a establecer incluso diseño por etapas. Todo esto nos lo permite hacer la herramienta, pero específicamente el área de puentes segmentales no está contemplado con medida civil, pero sí hay un módulo muy interesante de puentes segmentales que además lo imparte la profesora Eva Lanzo, que tiene un currículum y un background y una experiencia impresionante, y nos habla un poco de lo que es el proceso de diseño, el proceso constructivo, y bueno, es parte del alcance del contenido, pero no específicamente el ejemplo con medida civil, ¿okay? Muy bien, ok, César me consulta, pues ¿de qué manera se puede monitorear la salud del tablero un puente? ¿Alguna recomendación para monitorear la fatiga del tablero? Sí, definitivamente con instrumentación. Hay diferentes áreas, hay diferente equipamiento para instrumentación que se utiliza. La profesora Eva Lanzo, casualmente, que la acabo de mencionar en la última... uno de los últimos temas de las últimas sesiones, cuando habla de mantenimiento, nos habla un poco de esto, pero sí, definitivamente son instrumentaciones, equipo ya más especializado, del cual no soy totalmente experto. Por lo general, allí siempre recurrimos a un equipo que se encarga de hacer toda la instalación para la instrumentación, y la data que sí se obtiene, que con eso sí he trabajado bastante, bueno, puedes tener deformaciones, puedes tener ciclos de carga, incluso hay un proyecto que se presenta acá en el diplomado que me gusta mucho, que es de un viaducto de 2 kilómetros, donde hicimos toda la evaluación completa y todo el comportamiento de vibraciones del tablero por paso de vehículos, y fue interesantísimo porque allí obtuvimos las mediciones de carga, el tipo de vehículo que pasaba, la cantidad de vehículos por hora, y logramos unas conclusiones interesantísimas de lo que es la respuesta del tablero ante vibraciones con todo este proceso de instrumentación que te comento. Ya obviamente el detalle de la instrumentación no lo tengo de momento a la mano, pero sí, en efecto, es algo que se hace tradicionalmente en este tipo de proyectos, ¿okay? Muy bien, me consulta por acá, para inscribirnos al diplomado se deben tener conocimientos previos de ingeniería, si soy del área de arquitectura. Bueno, por lo general es difícil esta área porque esta área es un poco más específica dentro del mundo estructural. Yo recomendaría más a los egresados del área de arquitectura ir primero a abordar tópicos de diseño estructural en edificaciones antes de pasar a puentes, ¿ok? Ya el área de puentes tiende a ser un poco más específica y sería ideal que tengas ese respaldo de diseño estructural en edificio antes de pasar a puentes, ¿ok? Ok, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por tus comentarios. Y no se preocupen que ya mañana tendrán el feedback del sistema para que puedan entonces acceder a la grabación. ¿Se calculará el neopreno? Sí, se calculan los apoyos, se sigue la metodología AASHTO y Caltrans para el diseño de los apoyos, y se hablan también de diferentes tipos de apoyos, y ese proceso de cálculo manual se reproduce mediante la herramienta medida civil, tal cual. Y en esa experiencia de proyecto que les comento, donde hicimos la evaluación del tablero, les hablo un poco también de la importancia
de no tener los soportes adecuados en el proceso de vibración y cuál es la influencia que tiene esto. Es algo bien interesante. Es todo un mundo que hay detrás de tener bien controlados los apoyos de los tableros. ¿Okay? Muy bien. Me consultan acá, tengo dos consultas relacionadas con el área de puentes curvos. El área de puentes curvos es un área también más específica en el diseño de puentes. El código AASHTO LRFD da ciertos lineamientos para curvaturas y esviajes que están por debajo de unos límites en donde podemos aplicar tratamientos y proceso de diseño convencional. Pero cuando ya nos vamos a curvaturas importantes, hay un tratamiento de la carga que ya varía, que ya es diferente y que ya, como quien dice, es que tenemos controlado y dominado el proceso de diseño del puente recto, del puente convencional, como lo hemos visto el día de hoy, para pasar al caso de los puentes curvos que ya exige una cantidad importante de manejo de variables adicionales. Lo que sí les puedo decir, aquellas personas que de repente ya todo esto lo dominan perfectamente, ya lo entienden perfectamente y ya realmente buscan ese caso de ese puente específico, realmente no creo que este programa de formación pueda serle de utilidad, porque si ya buscan como que es el caso que ya no es convencional, realmente no está diseñado de esta manera. Está diseñado para hablar de proyectos que hemos diseñado, que hemos construido en el área de puentes convencionales, siguiendo la normativa AASHTO, aplicando las herramientas y con todo el lineamiento que hemos visto el día de hoy. Si por el contrario les da curiosidad estos tópicos puntuales, estos tópicos específicos, pero todavía no dominan la parte básica de diseño, realmente lo que se hace acá es que al ustedes dominar estos conceptos, dominar esta información, realmente es relativamente fácil simplemente ir a esos tópicos, a esos conceptos, porque ya lo que hay que saber cuál es la normativa que vamos a utilizar, dónde está el documento que debemos tomar como referencia, y allí también le daremos algunas indicaciones a lo largo del programa, ¿okay? De manera que ustedes más adelante quieren diseñar puentes curvos, o con tales irregularidades, o con tales variaciones, entonces nosotros le daremos los lineamientos para poder abordar ese tipo de proyecto en particular, ¿ok? Muy bien, me consulta por acá Jorge, consideraciones respecto al premencionado de vigas cajón. Sí, el caso de vigas cajón y sobre todo que lo haremos con postensado, es un caso que se aborda a mucho detalle. Hay un documento específico que proviene de la Federal Highway que hemos adaptado al contenido del programa y está fenomenal porque les va a permitir fijar esa sección cajón como tal, hacer el control de esfuerzo, incluso hacer algunas validaciones manuales antes de pasar a cualquier herramienta de cálculo. Es uno de los tópicos que se aborda con bastante detalle a lo largo del programa. ¿Okay? Joshua creo que también me hace la consulta en relación a la sesión. Si no se preocupen que mañana tendrán el feedback, la retroalimentación para acceder a la grabación. Me consulta por acá Jorge, ¿el programa realiza el diseño de diafragma? Sí, el diseño de diafragma lo contempla la herramienta. Originalmente también se hace un cierto cálculo manual de referencia y luego a partir de la herramienta se puede efectuar el diseño estructural completo del diafragma utilizando medida civil sin mayor inconveniente. ¿Okay? Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación el día de hoy. Un gusto haberlos tenido por acá. Como siempre, agradezco que la mayoría de la audiencia se haya quedado hasta el final.